generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana de 19 de enero del 2023, como siempre, un gusto llevar un programa más para ustedes y hacer la invitación, como cada jueves, para que participen con nosotros. En un momento más aparecerán los números en cabina y recordar que pues, sus mensajes siempre enriquecen este programa. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? Paco? Muy buenos días al auditorio. Gracias por escucharnos y vernos. Y como bien comenta Paco, háganos llegar sus comentarios. Estamos en vivo para leerlos directamente. Así es, bueno, aquí están los números, 4421-921293 y también al 4421-921200 con la extensión 37120, y en un momento más le damos el de WhatsApp, que es el 4422-498788. Pues muy bien, ¿qué programa tenemos preparado para hoy, Manu? Porque de hecho hay varios temas que ahí poco a poco queremos ir abordando. Comentaba la prensa y los analistas que realmente no se descansó en vacaciones. Políticamente hablando, estuvo activo, estuvo movido el asunto en todos los sentidos. Y creo que uno de los temas importantes que vale la pena, iniciando precisamente ya en la segunda semana de este año, es hablar de los procesos electorales que habrá en el 2023. Y hay dos estados en particular que son para disputarse de forma significativa. Uno de ellos es muy simbólico, es la antesala para el 2024, y es el Estado de México junto con Coahuila. Y otra característica de estos dos estados es que al día de hoy no han tenido alternancia. Siguen siendo gobernados desde que se funda el Partido Revolucionario Institucional bajo ese respectivo partido. Así es, 100 años del PRI en estos estados, en Coahuila, en el Estado de México. Pues bueno, lo que podemos ahorita hacer el análisis es por dónde va los proyectos, cómo van las alianzas, cómo se van a estructurar para tratar de llegar al poder. Porque es muy interesante, sobre todo entendiendo que es la antesala para unas elecciones sobre todo mucho más importantes, que son las del 2024, ¿no? Para presidente, y sí van dejando un antecedente que nos dice muchas cosas. Sí, y también eso hay que sumarle que el Estado de México es el estado con mayor población electoral a nivel nacional. Entonces es significativa esa elección. Desde las lecturas que se han hecho, desde las investigaciones, la estadística, pues dice también que Morena tiene muchas más posibilidades en el Estado de México que en Coahuila. En Coahuila parece ser que la oposición está mucho más organizada, mucho más pues ya preparada para este proceso electoral que se viene en unos meses. Y bueno, empecemos por qué es lo que se espera para este proceso en el Estado de México. ¿Cómo irían los diferentes partidos políticos? Sobre todo es muy interesante cómo la oposición, ¿no? Esta alianza de PRI, PAN, PRD se empieza a organizar para definir sus candidatos tanto en estos estados como para el 2024. Sí, eso mismo nos lleva a pensar, de repente pensábamos que ya esta coalición de PAN, PRI, PRD se había roto, se había desquebrajado. Sí. Por estas cuestiones que hubo en la Cámara de Diputados. Recordemos que en su momento el PRI votó como haciendo guiños a Morena. Sin embargo, para estas elecciones reafirman y retoman la alianza como tal. Entonces, para el Estado de México específicamente, porque Coahuila es muy particular, va en alianza PAN, PRI, PRD. Y Morena, vinculado también con Morena, PT y Partido Verde. Sin embargo, hay condicionantes, como bien comentas. El PAN como tal dice: reconozco y acepto que el PRI coloque los candidatos en estos dos estados. Puede seleccionar el candidato para la gobernatura del Estado de México y puede seleccionar el candidato para la gobernatura de Coahuila. Sin embargo, para el 2024, quien va a escoger va a ser el PAN. Todos los demás, todos los perfiles, tanto priistas, panistas, no sé si haya perredistas, no sé qué es el PRD. Pues sí, quién sabe si para el 2024 alcance a llegar como tal. Que tenga todavía esas siglas, ¿no? El PAN va a dar última palabra y va a decir: este es el candidato para la federal en el 24.
¿sí? El mismo PRD quedó inconforme, Sí, pues, expresó claro. así de por qué soy el patito feo, no me toman en cuenta. Y eso yo también le sumaría que en retomar esta alianza dejaron a un lado las asociaciones civiles. ¿Sí? Fue un acuerdo popular totalmente, retomaron los acuerdos a nivel solamente de partido. De hecho, prácticamente el PRD se enteró en la conferencia Sí, ahí le avisaron, hablando ahí al micrófono en vivo, ¿no? Sí, eso fue curioso. Entonces, bajo esta estructura se tienen candidaturas específicas. Había un candidato muy particular del PAN, un expresidente municipal, muy bien posicionado, con un perfil aparentemente limpio. Sin embargo, al tener este acuerdo, ese candidato queda al lado. Creo que también podría participar. La cuestión es que creo que el PRI va a escoger al candidato. Tendrían que entrar, aunque sea un personaje del PAN, tendría que entrar en el proceso priista, bajo los estatus, bajo los reglamentos priistas, y tratar de ser el seleccionado para la gobernatura. Sin embargo, pues sabemos cómo se manejan las cosas desde estos partidos, ¿no? Que aparentemente aplauden y siempre están afanándose de demócratas, cuando pues sabemos que es lo último que son. Sí, y bajo los estatus priistas, pues la estructura priista, en el lugar priista, pues, finalmente el Pues pato sí. va a ser priista, ¿no? Sí, más contemplando esto que decías al inicio, ¿no? 100 años de gobernar Ya con casi 100 estos años colores. y ahí como, pues, sobre todo en Coahuila hay mucho ruido y aparentemente ahí sí podría llegar sí puede haber males que duren más de 100 años, ¿no? Sí. Pero vamos a ver qué pasa para este julio. La candidata que queda directamente colocada por parte de esta alianza es Alejandra del Moral, ¿sí? Una candidata joven de 39 años de edad. Empieza su vida política a los 25 años, se convierte ya en presidenta municipal. Es una joven promesa priista con muy buen perfil que va construyendo. Después, en el gobierno de Peña Nieto, se va a trabajar directamente en el gobierno federal. Erubiel Ávila en su momento le llama para que también esté dentro del gobierno. Finalmente la van construyendo con el perfil. Su último puesto era directamente la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Alfredo del Mazo, la cual sabemos que era cuando ya hay una persona colocada en ese puesto, al menos lo que he visto en los últimos, para todos los partidos políticos, o a la mitad, que pasan los 3 años y cambias de perfil, ahí ya estás colocando al sucesor, ¿no? Al sucesor. Y eso llama la atención, ¿no? ¿Por qué escoger como tu candidato a las personas que estuvieron al frente de los programas sociales de tu estado, ¿no? Porque parece ser que tanto para Coahuila como para el Estado de México, la coalición PRI, PAN, PRD, precisamente se están enfocando en esta cuestión. Vamos a poner a los que estuvieron al frente de los programas sociales, ¿no? Sabiendo de la implicación que tiene esto, ¿no? Y que ya el día de hoy es un delito. Que es un- Porque hubo cambios a la ley que antes no estaban. Entonces, cuando entró la primera carga de Morena en los diputados, se hizo ese cambio a la ley y está aprobado. Entonces, es un delito ya directamente quien use recursos o se llega a comprobar para precisamente procesos electorales. Bueno, entonces ahí, al final de cuentas, pues también estas personas tienen derecho a buscar algún puesto público, pero sí llama la atención que sean las personas que estuvieron al frente de los programas sociales en los diferentes estados, ¿no? ¿Cuántas veces la oposición no ha dicho que Morena se aprovecha de esa situación? Y ellos son los que están poniendo a estos candidatos, ¿no? Lo cual me parece completamente contradictorio. Sí, finalmente creo que hay entre todos los partidos, cada quien tiene sus matices, pero estos partidos en particular ya tienen toda su estructura y su base, ya saben cómo manejar los recursos o cómo mandar a Andorra los beneficios particulares, ¿no? Como es el caso del gobernador, que el día de hoy se le seguía, o no sé si le sigue todavía, por esta cantidad de dinero. Bueno, y por el otro lado tenemos también al candidato Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, que también ahí es un perfil interesante, experredista, y ahora encabezando al Movimiento Ciudadano, el cual se habla que le podría quitar una cantidad de votos significativos a Morena, por el perfil y por las propuestas. Es un candidato vinculado, como decía, a la izquierda. Vamos a ver qué tanto mueve. En la alianza como tal, para el Estado de México,
el PAN se dice que su respectivo corredor, sí tiene un corredor de algunos municipios muy panistas, solamente eso es lo que pueden mantener y conservar. Eso puede ser una carga significativa para la candidata de la alianza. Pero pareciera que al día de hoy, quien encabeza y sigue todavía en buena posición es directamente Delfina Gómez, Sí. quien directamente va con Morena, PT y Partido Verde. Sí. Ahí sí van Y con aquí toda hay con que esa alianza. resaltarlo, ¿no? Porque ahorita que vayamos al caso de Coahuila vamos a ver cómo precisamente no todas las desquebraja. alianzas están tan consolidadas como se podría pensar, ¿no? Y lo grave del caso es que estas alianzas que pues se habían estado como manifestando de forma muy clara, a un año de las elecciones más importantes, que son las del 24, pues parece que se empiezan a tambalear, ¿no? Sí, o parece que empiezan a colocar sus condicionantes porque saben que están al punto de la inexistencia. Pues sí. Recordemos y retomemos que vale la pena mencionar cuando hubo la propuesta de cambios a la ley. Sí. Y por ahí quien metió la cuchara fue el PT y el Partido El Verde. famoso plan B, ¿no? Exactamente. Para todas y todos. En el cual se buscaba, de repente alguien, así los comentaron, hasta los duendes y le hicieron travesuras a la propuesta de ley en la cual apareció un artículo que se podría justificar aquellos partidos que no alcanzaran el 3% a nivel nacional, pudieran sumar los porcentajes que tienen a nivel estatal para mantener el registro Sí. mínimo en los estados, ya no a nivel nacional. El día de hoy, si no logras el 3% en una elección federal, Pierdes registro. Pierdes registro total. Por lo tanto, al bajar ese artículo, pareciera que estos aliados PT y Partido Verde van a... lo que se lee es, ahí va, el Estado de México, vamos con Alianza, para que veas lo pequeño que somos, pero lo importante, Sí, entre comillas, lo trascendente. Para Coahuila, vamos independiente. Sí, ahora vamos para el caso de Coahuila, porque así como se tomaron ciertas decisiones por parte de la oposición en el Estado de México, en el Estado de Coahuila también tiene sus propias características, ¿no? Hay que recordar que la forma en que Morena está escogiendo sus candidatos es a través de las famosas encuestas, ¿no? Se lleva a cabo una encuesta en el Estado de Coahuila, gana Guadiana. Sí, directamente. Y el candidato Ricardo Berbeja, ¿sí, Sí. Ricardo? Mejía Verdeja, él que era subsecretario de Seguridad, Esperaba queda en ganar tercer la lugar. encuesta y queda en tercer Queda en lugar. Y entonces a partir de ahí empieza una molestia, ¿no? De que él era el candidato más fuerte, de que esperaba pues la candidatura. Y entonces a partir de ahí empieza a manejarse la posibilidad de que este candidato, bueno, este aspirante a candidato, mejor dicho, buscara la candidatura a través de otro partido político. ¿Quién le va a hacer el guiño en este caso? El PT. El PT es el que le hace ahí segunda. Aquí nada más antes de llegar a ese punto, creo que vale la pena mencionar, desde mi punto de vista, el actual presidente, que en su momento fue el primer presidente del partido Morena, él se jarta de decir que este es algo que él propuso y que quedó vigente y que así se va a hacer la elección para el candidato precisamente a la presidencia del 24 a través de las encuestas. Sí, el que está hasta arriba. El que esté hasta arriba, mejor posicionado y con mejor reconocimiento. ¿Sí? Desde mi punto de vista, creo que eso el día de hoy no abona la democracia. Lo ideal desde mi punto de vista es que hubiera debates entre los internos y a ese debate. Es más, esta propuesta creo que quien la puso Marcelo Ebrard sobre la mesa. Vamos a tener debates y además la encuesta. Y creo que eso abonaría tanto a la democracia, pugnas internas, ideas. El objetivo es escuchar las ideas, porque ahorita pareciera que los candidatos El más famoso. son una partida que tenga más me gustas, ¿sí? Mejor reconocimiento, mejor sponsors. Sí, sí, entonces ahí que caemos en una cuestión publicista. Exactamente. Y no una cuestión de fondo y de De contenido. ideas, de propuestas. Entonces ahí nos está faltando, y es una crítica directamente para Morena, nos está faltando realmente para que este partido abone a la democracia del país, internamente deben de cambiar sus estatutos de selección, y creo que debates internos es algo que requieren, que valga la pena en su momento. El PAN lo realizaba. Que probablemente se pase para el 24, ¿no? Probablemente, pero sí, como Ojalá, dices, sí ojalá. sería muy importante este espacio Sí. donde pues antes de poner por quién votas o en estas encuestas, pues por lo menos tener
una idea de por dónde pueden ir sus proyectos de gobierno. Sí, sí, cuáles son las ideas, hacia dónde se mueven, cuál es la estructura, la propuesta del proyecto, en qué pueden, ahorita el día de hoy no entendemos cuáles serían las diferencias de proyecto de un Marcelo Ebrard contra una Sheinbaum, ¿no? Por ejemplo. Sí. Solamente sabemos que son los dos mejor posicionados. Sí. Pero Sí, bueno. entonces ahí volvemos a una cuestión completamente electoral. Exactamente. Entonces, retomamos lo de Coahuila. Coahuila como tal, el PT, como bien comenta Paco, le hace el guiño el PT al exsecretario de seguridad. Y realmente este lunes el nuevo presidente, su expresión fue de inconformidad y de, pues ya te fuiste, adiós, ya hay nuevo puesto. Y ni siquiera me dijiste adiós. Sí, me pareciera que se quedó molesto, ¿no? Sí, Porque sí, dijo, dejaste el puesto, yo ya me voy, quiero la candidatura y ahí te dejo el changarro, ni siquiera te entrego las llaves. Entonces sí se quejó el presidente. Y más de cómo le dejó a lo mejor, cómo fue esa separación. Yo creo que la molestia, lo que yo leo que ahí expresa es que no se alinee a la encuesta en la cual participó previamente, ¿sí? Y que empieza a hacer ruido al candidato que desde el oficialismo es el candidato que puede llegar a ganar la gobernatura. Es que seamos también sinceros, o sea, de por sí el proceso va a ser complicado, ¿no? En Coahuila, sobre todo entendiendo que está muy fuerte la estructura priista en este estado, y entonces la oposición en este caso viene siendo el Morena, PT y Verde, pues podrían ahí buscar de alguna forma sí competirle al priismo en este estado, pero al desquebajarte, al dividirte, pues lo único que haces es beneficiar precisamente a la oposición como tal, a la estructura priista de Coahuila. Sí, y aquí se habla que hasta el mismo gobernador Riquelme, priista, está haciendo un trabajo de implosión importante en cada uno de los partidos, que él directamente está moviendo ciertas estructuras locales. Pues incentivando, ¿no? Sí, exactamente. Si tengo 3 candidatos de izquierdas, será mucho mejor para la alianza donde acá sí vamos unidos. Porque no solamente por parte del PAN, PRI, PRD, ahí el candidato se llama Manolo Jiménez. Es un buen perfil también, un priista totalmente. Y aquí vale la pena mencionar que hace 6 años en Coahuila estuvo así de ganar el PAN con Sapieda Anaya, el candidato de aquel entonces. Entonces, también la estructura panista, en su momento creo que debe estar inconforme porque estuvo a punto de ganarle al PAN. Si esa estructura se mantiene el día de hoy, si fuera solo, podría ganar la elección sin ningún problema. Sí, aquí la apostó claramente el PAN a la presidencia. Al 24, sacrifica a Coahuila para tener el candidato bien posicionado y seleccionado para el 24. Para el 24. Ese es un buen punto. Y Armando Guadiana, senador de Morena, comenta que él ya ha llegado a su tope, él ya llegó a su límite. Y también vale la pena mencionar el perfil de este personaje. Es un empresario que se dedica al carbón y se le ha vinculado muchas veces también con esta venta excedida a Comisión Federal de Electricidad, teniendo ganancias multimillonarias, ¿no? Totalmente. Es una persona muy rica, muy acaudalada dentro del estado de Coahuila y en esa industria muy reconocido. Sí, y minero también. Será muy interesante aquí ver cómo se llevan a cabo precisamente los procesos de selección de candidatos a través de estas encuestas, por lo que comentábamos, ¿no? No nada más se trata de el más famoso, sino que también tiene que tener coherencia con el proyecto, tiene que verse que realmente, pues, abraza, digamos, los ideales de esta cuarta transformación, que realmente busca modificar las estructuras que están pues muy, muy definidas. Imaginemos 100 años de un solo partido, pues sí acaba teniendo su impacto, ¿no? Sí, totalmente. Y a eso le sumamos todavía que el Partido Verde también va independiente. Se alía con un partido local, UDC, y el nombre de este personaje es Evaristo Leni. Que él en una entrevista lo escuchaba y él dice que es totalmente de izquierda. Es más, su papá fue de uno de los fundadores del Partido Comunista como tal. Por el nombre me quiero imaginar que en la misma entrevista le preguntan que su nombre es de eso de Lenin, si es nada más por... Entonces dice, no, yo fui de los primeros
de los jóvenes de la segunda generación después de los partidos comunistas que fueron a los campos a Cuba como tal. Entonces, sí, es un perfil interesante y curioso. No sé qué vaya a ser. Claro, él tiene sus dimensiones el día de hoy bajo esta ideología, pero todavía de izquierda totalmente va para la gubernatura. Entonces, Partido Verde, junto con el Partido Local, van de forma independiente con ese candidato, con Evaristo. Va el Partido del Trabajo con Verdeja, sí. Mejía Verdeja, y Morena con Armando Guadiana. Entonces ahí también va a ser un medidor de alguna forma para ver si estos pequeños partidos, ¿no? El PT y el Verde, realmente le están aportando lo que se supone que deben de aportar en esta coalición con Morena, porque de hecho ya hemos visto que hay varias trabas que han puesto estos partidos políticos. No hablamos de estas decisiones que tomaron cuando se hace el plan B para la reforma electoral del presidente, esta reforma democrática, y ahora pues también esta posición de pues incluso opositora hacia Morena, y lo que está también sucediendo al interior del PT, porque hay que recordar que ellos aparentemente tienen un candidato presidencial para el 2024, que es Noroña, y Noroña también pues tiene mucho peso, es uno de los personajes que tiene mayor peso al interior del PT, y él está molesto por la decisión que tomaron precisamente el dirigente del PT al ir Anaya, al ir en contra del mismo Morena, ¿no? Y entonces cuando le preguntan que qué sucedió, él se siente sorprendido porque él dice que en las negociaciones precisamente para Coahuila ya había el PT exigido, no sé, que le dieran 4 puestos importantes dentro del gobierno. Se llega al acuerdo de que sí, y unos días después resulta que va de forma independiente. Entonces incluso Noroña ha dicho que él está pues cuestionándose, está viendo si continúa precisamente con el PT o pues no sé, si se agregue otra vez a Morena o vaya como independiente. Entonces, pues sí se empiezan a cambiar y acomodar las cosas, sobre todo a un año, volvemos a lo mismo de las a un año entre elecciones comillas, porque el proceso electoral 2024 ya está aquí a la vuelta Pues de la esquina. O sea, a partir de noviembre de este año ya hay carta libre para que empiecen los candidatos, ahora sí de forma legal, empezar a hacer ruido. Mínimo los precandidatos tienen que ya estar bien establecidos. Entonces este mismo año ya vamos a tener candidatos como tal a nivel federal. Sí, a nivel federal. Y estas elecciones, vale la pena nada más mencionar rápidamente el calendario. Ya empezaron las precampañas, campañas internas en el cual son precandidatos, y estas van del 14 de enero al 12 de febrero. Después van a hacer las campañas como tal, con el registro de candidatos a partir del 2 de abril. Y de ahí hasta una semana antes de la elección, que sería el 4 de julio. Bueno, nada más antes de irnos, porque ya nos quedan un par de minutitos del programa, comentar que también ya salió el INE a decir de que, pues bueno, las reglas para estas elecciones del 2023 van a ser con, digamos, las antiguas leyes antes de la modificación precisamente con el Plan B, y entonces que con esas leyes se van a medir precisamente estas elecciones. Entonces no entra precisamente las modificaciones a la ley hasta las elecciones del 24. Así va a ser interesante, ¿no? Porque si había candados ahí o elementos a favor de un partido, pues se quedan ahí en pausa. Pues vamos a ver qué pasa directamente en Coahuila con esta división de partidos. Al día de hoy las proyecciones es el Estado de México. Al día de hoy la gana Morena. El PRI deja ese estado. Sin embargo, Coahuila podría convertirse en el único estado que supere los 100 años del PRI. Sí, Coahuila puede ser el con estado esa estructura y con esa propuesta de candidatos, el PRI puede repetir tristemente. Bueno, estaremos al pendiente. Como comentábamos, hay varios temas ahí que quedan por abordarse. Está como la derecha a nivel continental Latina, pues se ha movido. Vimos lo que sucedió en el caso de Perú, en el caso de Brasil. También por ahí tendremos que platicar del caso Genaro García Luna. Un tema y importantísimo. lo que puede suceder con el expresidente Felipe Calderón. Y Vicente Fox. Y Vicente Fox. Bueno.
Queremos agradecerles su presencia. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima, buen día. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván.